Hola chicos, vamos a empezar con el tema de razones y proporciones que corresponde al curso de aritmética, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Aquí les voy a mostrar un PowerPoint, ¿ya? Ahí está, ¿no? Razones y proporciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué cosa es una razón, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. Entonces, tal cual como dice esta diapositiva, dice una razón es el resultado de comparar dos números. Esta comparación puede realizarse mediante la operación de sustracción o división. ¿Qué cosa significa esto? Pues significa de que hay dos tipos de razones. ¿De acuerdo? Una de ellas, tal como se muestra en el ejemplo, donde se quiere comparar las edades de dos personas, que uno de ellos tiene 36 años y el otro 12. Entonces, al comparar les decía que en una de ellas lo que queremos saber cuántos años mayor es con respecto a la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuántos años mayor es uno de ellos con respecto al otro, lo que tengo que hacer es restar, ¿no es cierto? Entonces, diremos, el mayor de ellos que tiene 36 años, tiene 24 años más que la otra persona que tiene 12. ¿Ven? Entonces, ese resultado de la resta, 36 menos 12, y que me está dando 24, se le llama razón. Y se le llamará además razón aritmética. La razón aritmética es el resultado de una resta, de una diferencia, de una sustracción, para saber cuánto más es mayor uno con respecto al otro. ¿De acuerdo? En cambio, en la última parte, ¿no? Dice, una de ellas es el triple de la edad que la otra. Efectivamente, 36 años, el que tiene 36 años es 3 veces mayor que el chico que tiene 12. Por lo tanto, la operación ya no va a ser de resta, sino va a ser de división. Entonces diremos, 36 entre 12 es 3. Eso significa que el mayor es 3 veces mayor que el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese número 3 me representa lo que se llama y se conoce como razón geométrica. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjese bien acá. Dice tipos de razones. Vamos a analizar primero el cuadro donde dice razón aritmética, ¿ya? Otra vez, es la comparación de dos cantidades mediante la sustracción, es decir, mediante la resta. Para dos cantidades A y B, su razón aritmética es A menos B igual a R. Esta letra R minúscula me representa la razón aritmética, es como una constante, pero que le estamos llamando R minúscula. Ahora, a los números, acá está representado por letras, pero los números reciben nombres también. Entonces la letra A, en este caso que me representa el primer número, que en el caso anterior sería 36 años, se le llama antecedente, y a la segunda letra o al segundo número se le va a llamar consecuente. La letra R ya lo sabemos, se llama razón aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me hablen de razón aritmética, estamos hablando de una resta, de una sustracción. Vuelvo a repetir, donde el primer elemento recibe el nombre de antecedente, el segundo recibirá el nombre de consecuente. En el otro cuadro vemos lo que se llama razón geométrica, que es lo que hemos explicado, y nos dice que es la comparación de dos cantidades mediante la división, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Decimos A entre B va a ser igual a Q. Ahora a la razón geométrica se le va a llamar Q, ya no se le va a llamar R, porque R me representa la razón aritmética, y en el caso de la razón geométrica lo estamos representando por la letra Q, ¿ya? Ahora, los nombres de los números, en este caso de las letras A y B, son exactamente los mismos. El que va en el numerador se llamará antecedente, el que va en el denominador se llama consecuente, y ya acabamos de decir de que Q viene a ser la razón geométrica. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿para qué cosa me sirve una razón aritmética o geométrica? Justamente para comparar. Lo que hemos dicho al principio es de que en este capítulo de razones y proporciones lo que hacemos es comparar. Entonces decimos, una proporción es una igualdad entre dos razones. Así se tienen. En el caso de la proporción aritmética, dice,
es la igualdad entre dos razones aritméticas, y si tenemos los números a, b, c, d, la proporción aritmética correspondiente será a menos b igual a c menos d. ¿Qué cosa nos indica esto? Nos indica que dos restas o dos diferencias van a ser iguales si es que ambas cumplen o tienen la misma razón aritmética. A eso se llama proporción. Si yo resto 36 menos 12 y eso me da 24, entonces si yo tengo, por ejemplo, otros dos números que también me den 24, por ejemplo 40 menos 16, entonces van a formar una igualdad a la cual le vamos a llamar proporción aritmética. ¿Por qué razón? Porque me dan el mismo resultado. Si me dan el mismo resultado, entonces se trata de una proporción aritmética. Ahora, veamos los nombres. Miren, en este caso, donde ya estamos trabajando con proporciones, el primer término y el último término, el A y el D, ¿de acuerdo? El primero y el último se le llaman términos extremos, tal como indica en la parte inferior. Y los que están junto al signo igual, los que están al medio, justamente se llamarán términos medios. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante porque en algunos problemas nos piden hallar uno de estos términos con un cierto nombre que ahorita lo vamos a ver. Ya, entonces justamente acá, miren, ¿a qué le llamamos proporción aritmética discreta? ¿Ya? Se llama proporción aritmética discreta cuando los cuatro números de una proporción, como la que estoy mostrando aquí en verde, son distintos. ¿Ven? Acá dice, es cuando los términos medios de la proporción son distintos. B y C son distintos, obviamente. Entonces A, B, C y D son distintos, pero la resta tiene que ser igual. La razón tiene que ser exactamente igual. Ahora, cuando ocurre esto, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una proporción aritmética, y en este caso la proporción aritmética es discreta porque los cuatro números son diferentes, entonces al último número, que acá está representada por la letra D, ¿no es cierto?, se le va a llamar cuarta diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo existe la cuarta diferencial? Cuando los cuatro números son diferentes. Entonces, hallaremos la letra D con el nombre de cuarta diferencial. Fíjese acá el ejemplo. ¿Ya? Me piden hallar la cuarta diferencial de 34, 23 y 19. Aquí, mucho cuidado. El orden de los números para este tipo de problemas es bien importante. ¿De acuerdo? O sea, si me están dando en orden 34, 23 y 19, yo debo poner en la proporción, fíjese donde dice solución, ¿ya? Acá voy a poner en ese mismo orden 34 menos 23 igual a 19 menos x. ¿Y por qué ponemos x? Porque queremos hallar la cuarta diferencial. También le pudimos haber colocado d, ¿de acuerdo? Pero cuando me dicen hallar la cuarta diferencial, lo que me están pidiendo es hallar el último número. ¿Ya? Y los números que nos dan hay que colocarlos exactamente en el mismo orden. 34 menos 23 igual a 19 menos x. De ahí solucionamos, ¿no es cierto? Es fácil, esto ustedes ya lo saben, y eso nos va a dar un x igual a 8. Eso significa que la letra D, ¿de acuerdo?, de la proporción de aritmética, la letra D va a valer 8. ¿De acuerdo? Ahora miren, hay otro caso que se llama en el siguiente cuadro, dice proporción aritmética continua. La proporción aritmética continua ya no hay cuatro letras distintas, solamente hay tres. Fíjese acá, miren acá en lo que está en verde. Dice A menos B igual a B menos C. No hay cuatro letras, solamente hay tres. Hay A, hay B y hay C. Con la única diferencia de que B se repite, nada más. Entonces diremos A menos B igual a B menos C. ¿De acuerdo? El orden también tiene que ser el mismo. En este caso, ya no hay cuarta diferencial, porque no hay cuatro números diferentes. Solamente hay tres números diferentes, por lo tanto, la letra C, en este caso particular, se le va a llamar tercera diferencial. Tercera diferencial. ¿Por qué?
porque no hay 4 letras diferentes, solo hay 3. Y a las letras iguales, es decir, la letra B que se repite en el medio, se le llamará media diferencial. ¿Por qué media diferencial? Primero porque van al medio y porque son iguales. ¿De acuerdo? Fíjese aquí en el ejemplo. Miren, acá. Dice calcula la media diferencial de 16 y 24. Otra vez tenemos que incidir en que el orden de los números es muy importante. Como no conocemos el término del medio, que, que vendría a ser la letra B, le ponemos X. Pero el primer número, tal como dice el problema, el ejemplo, primero va el 16. ¿Ya? Acá dice 16. ¿Ya? Menos la letra del medio, que pueden ponerle si quieren B o si quieren le ponen X. ¿De acuerdo? Pero tiene que repetirse porque nos están hablando de tercera diferencial. Basta con que mencionen tercera diferencial o media diferencial, es porque estamos en proporción aritmética continua y no en la discreta. Solamente hay 3 números iguales, dos números iguales y solamente hay 3 números diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? Ponemos 16, es el primer número, menos X igual a X. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la media diferencial, menos 24. Listo. Entonces resolvemos, ¿no? El menos X pasa a sumar al otro lado, el 24 pasa a sumar también al lado izquierdo, me da 40 igual a 2X, por lo tanto X vale 20. Solucionar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. En el caso de la proporción geométrica, hemos dicho al principio de que es en este tipo de proporción ya lo que se hace con los números es dividirlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay varias fracciones iguales, como lo que se está mostrando acá al medio, A entre B igual a C entre D? Entonces, si A entre B es igual a C entre D, ¿no es cierto?, significa que estamos hablando de una proporción geométrica. Estas fracciones son iguales y van a ser iguales a una razón geométrica que no se pone aquí, pero que obviamente si son iguales se deduce. ¿De acuerdo? Ahora, en esta igualdad de razones geométricas, ¿no es cierto?, en este primer caso estamos viendo de que todas las letras son diferentes. Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Ya? Pero acá otra vez, empezando por el lado izquierdo, por la mano izquierda, por la letra A, es decir, en el numerador, ¿no es cierto?, ustedes estarán notando que el A y el D, ¿no es cierto?, es donde empieza la proporción y D es donde termina. Por lo tanto, A y D son los extremos. ¿De acuerdo? Son los extremos. En el caso de D y C, vienen a llamarse términos medios. ¿Ya? Términos medios. Al igual que en el caso anterior, reciben los nombres similares, pero el orden es distinto. En el caso anterior había una resta, en este caso hay una división. ¿De acuerdo? Seguimos. También acá se divide en dos tipos de proporciones geométricas. La primera se llama proporción geométrica discreta, en donde existen 4 números distintos o 4 letras diferentes, tal cual como se menciona acá. Y nuevamente la última letra, el último número, ¿no es cierto?, que está en el denominador del lado derecho, donde estoy señalándolo con el cursor, la letra D, se le va a llamar cuarta proporcional. Cuarta proporcional, ¿de acuerdo? Ya no es cuarta diferencial, sino se llama cuarta proporcional. ¿De quién es? De A, de B y de C. ¿De acuerdo? ¿Está bien? El ejemplo: calcular la cuarta proporcional de 12, 16 y 15. Otra vez, insisto, el orden de los números que nos dan como dato es muy importante, no puedo ponerlo en cualquier orden. Entonces decimos, si aquí aparece 12, 16 y 15, entonces divido 12 entre 16, fíjese en la solución, igual a 15 entre X. ¿Por qué entre X? Porque quiero saber cuánto vale la cuarta proporcional. Despejando los valores, eso ustedes ya lo pueden hacer, X será igual a 16 por 15 entre 12. Despejen
y se van a dar cuenta que sale de esa manera. Entonces, resolviendo sale x igual a 20. Entonces hemos hallado la cuarta proporcional de esta proporción geométrica. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos, cuando nos dicen proporción geométrica discreta es porque hay 4 números o 4 letras diferentes y nos piden hallar la cuarta proporcional en este caso. ¿De acuerdo? Bien, y el otro tipo de proporción geométrica se llamará continua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué cosa es? Cuando solamente hay 3 letras distintas y donde una de ellas se repite, ¿no es cierto? Acá lo vemos, miren, A entre B igual a B otra vez entre C. Cuando ocurre eso, se le va a llamar proporción geométrica continua, ¿no es cierto? Y otra vez, a la letra B que se repite, se le llamará media proporcional, ¿de acuerdo? Media proporcional. Y la última letra, en este caso la letra C, se le llamará tercera proporcional. Bien, a ver el ejemplo. Calcular la media proporcional de 16 y 36. Nos piden hallar la media proporcional. La media vendría a ser B. Eso es el término que está en el medio y que se repite. ¿De acuerdo? Y otra vez, ¿no es cierto? Hay que seguir el orden de los números que nos den. Entonces, si primero nos dan el 16, es el que va primero, ¿no es cierto? Y como nos están pidiendo la media proporcional, pues lo dividiré entre x, y eso va a ser igual a, otra vez, x entre 36. Despejando, esta x se multiplica con esta x cuadrado, el 16 por 36, me da 576, y sacando la raíz cuadrada será x igual a 24. ¿De acuerdo? Seguimos. Serie de razones geométricas equivalentes. Obviamente, no va a ser solamente que tengamos dos fracciones iguales. Podemos tener muchas fracciones iguales. Todas ellas van a ser iguales a una constante k. Fíjese en el primer cuadro. Dice, es una igualdad entre 3 o más razones geométricas que tienen la misma razón geométrica, ¿no? Bueno, le llama razón geométrica en este caso particular a la letra K, ¿de acuerdo? Es lo mismo, pudieron haberle puesto Q, al igual como lo vimos al principio. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay varias fracciones y todas son iguales. Entonces, a esto se le llama serie de razones geométricas, ¿de acuerdo? Donde K recibe el nombre de constante de proporcionalidad, ¿no? También se le puede llamar razón geométrica, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Y aquí hay dos propiedades que ya en clase lo vamos a explicar más detenidamente y cómo es que sale así, donde vemos que se debe cumplir que si es que yo sumo todos los numeradores de estas igualdades, fíjese bien, aquí estamos sumando A1 más A2 más A3, etcétera, etcétera, hasta llegar a n, y abajo también estamos sumando los denominadores B1 más B2 más B3 hasta llegar a Bn. Y sin embargo la constante no cambia, es decir, la razón geométrica, que también se le llama constante de proporcionalidad, no cambia. ¿De acuerdo? Ahora, la otra propiedad es de que si en lugar de sumar multiplico, ¿ya? No se confundan, esta x no es la variable x, sino es signo de multiplicación. Entonces, si yo multiplico A1 por A2 por A3 por hasta llegar a AN, es decir, todos los numeradores los multiplico y divido entre el producto de todos los denominadores, es decir, B1 por B2, B3, B4, etcétera, hasta Bn, esa división va a ser igual a K elevado a la n. ¿Qué cosa es n? El número de fracciones, el número de términos, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado será la misma constante K, pero elevado a la cantidad de fracciones que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya después se explicará con más detenimiento. Veamos un ejemplo. A ver, acá al costado, lo que está en rojo, el primer ejemplo dice, en un conjunto de razones geométricas equivalentes, los antecedentes son, ahora ojo, en este caso me habla de antecedentes, no me están diciendo
que hay que respetar el orden como lo vimos en el caso anterior. Entonces, ¿quiénes son los antecedentes? Todos los numeradores. Por eso que acá pone 3, 5, 7 y 8. Y el producto de los consecuentes es 13.440. Calcular el valor de la razón. A ver, miren, acá tenemos por dato, ¿no? Como numeradores, tal como dice el ejemplo, numeradores o antecedentes es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, son los números 3, 5, 7 y 8. No conozco sus denominadores porque no me los dan. Lo único que me dicen que es que su producto, es decir, si yo multiplico m por n por p y por q, eso me da 13.440. ¿Ven? ¿Qué hacemos entonces? Como queremos hallar k, aplicamos la segunda propiedad. ¿Por qué? Porque ya me están dando el resultado del producto de los denominadores. Entonces multiplico en el numerador 3 por 5 por 7 y por 8, y eso lo divido entre m por n por p y por q. Como ya conozco el resultado de los denominadores, eso me da 13.440, y en el caso del numerador, al multiplicar 3 por 5 por 7 y por 8, me da 840. Y eso tiene que ser igual a la constante que me están pidiendo, pero elevada a la cuarta. ¿Por qué elevado a la cuarta? Porque hay 4 fracciones. 3 entre m va 1, 5 entre n van 2, 7 entre p van 3, 8 entre q van 4. 4 fracciones, entonces será k elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque se están multiplicando los numeradores y se están multiplicando los denominadores. ¿De acuerdo? Si sacamos simplificando y sacando cuarta, háganlo ustedes, va a salir que k es igual a un medio. ¿De acuerdo? Primero simplifican, sacan cuarta al resultado, ¿de acuerdo? Y eso les debe quedar un medio. ¿Bien? Ok, aquí vamos a plantear algunos problemas que también están resueltos. Vamos a ver, ¿ya? Dice, dos números son entre sí como 4 es a 8. A ver, analicemos el problema, ¿ya? Cuando me dicen que dos números son entre sí como 4 es a 7, en este 4 es a 7, lo que tenemos que hacer es dividir 4 entre 7. O sea, me están hablando de una razón geométrica. ¿De acuerdo? Bien. Ahora seguimos. Si el producto de dichos números es 448, calcula el menor de ellos. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué hacemos. Pasemos a la solución. Dice, A y B, dice, es como 4K y B es como 7K. ¿Qué ocurre esto? Miren, acá, ¿por qué es que ponen así? Lo que pasa es que si yo divido A entre B, como les dije, me tiene que dar como resultado 4 séptimos, ¿verdad? Porque el primer número que me dan es 4 y el segundo número que me dan es 7. A ver, dividan ustedes ahí en sus respectivos sitios, dividan 4K entre 7K, se simplifica la letra K, y les va a quedar 4 séptimos, que justamente es el planteamiento del problema. Entonces es como si dijéramos que A es igual a 4K y B es igual a 7K, nada más, ¿de acuerdo? Entonces A por B es igual a 448, que es el dato que nos dan. Por lo tanto, si yo multiplico, en lugar de poner A pongo 4K y en lugar de poner B pongo 7K y los multiplico, me va a dar 7 por 4, 28 por K al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese 28 lo paso a dividir, ¿no es cierto? Y me debe dar seguramente 16, y K por K es al cuadrado, a sacarle raíz cuadrada me va a dar 4. Aquí dice K igual a 4. Se deja así para que ustedes lo puedan solucionar, ¿ya? Entonces, si acá arriba me dice que A es igual a 4K, y además de que B es igual a 7K, y como acabo de hallar el valor de esta constante, reemplazo. Por lo tanto, A será 4 por la constante K, o sea 4 por 4, 16, mientras que B va a ser 7 por K, es decir, 7 por 4, 28. Como me piden el menor, el número menor es 16. ¿De acuerdo? Bien. Segundo problema. Las edades actuales de Melanie y de Yossi son proporcionales a 5 y 2. Pero dentro de 3 años, dichas edades serán proporcionales a 16 y 7. Calcular la edad actual de Melanie. Acá otra vez, ¿no? Estamos diciendo
de acuerdo a lo que nos indica acá el texto del problema, nos dicen que las edades actuales de Melanie y Josie son proporcionales. Entonces, ¿cuál de las dos usamos? Obviamente vamos a usar la proporción geométrica, es decir, 5 entre 2. ¿Ya? A ver, veamos cómo se soluciona. ¿Ven acá? Al igual que en el problema anterior, dijimos que 5 entre 2, si yo lo multiplico por k, ¿no es cierto?, me va a dar el mismo resultado, porque al simplificarlo me queda 5 medios. Entonces, aquí, fíjese en este cuadro de color azul, estoy colocando un cuadro de doble entrada, donde acá aparece la edad de Melanie. Como no lo conozco, estoy diciendo actualmente tiene 5k, porque no conozco su edad. Pero dentro de 3 años va a tener la edad de ahora más 3 años, ¿verdad? En el caso de Josie, ahorita tiene 2k. No conozco cuál es su edad actual, solamente sé que es 2k. Pero dentro de 3 años va a tener lo que tiene ahora más 3, es decir, dentro de 3 años, en ambos casos. Ahora, lo que me dice que dentro de 3 años las edades de Melanie y de Josie van a estar en la proporción de 16 a 7. Y eso es lo que muestra acá, miren. Dice 5k más 3, es decir, dentro de 3 años, Melanie, ¿no es cierto?, su edad va a ser 5k más 3 y va a ser A, la edad de Josie, 2k más 3 dentro de 3 años, como 16 es a 7. ¿Ven? Listo, ahora sí, solucionen el problema, multipliquen, el 7 pasa a multiplicar al numerador del lado izquierdo, el 2k más 3 pasa a multiplicar al otro lado, se soluciona y me va a dar que k es igual a 9. Entonces, ¿cuánto tiene Melanie? Como Melanie acá dice, en la edad actual dice 5k, multiplicaré 5 por 9, 45, y ya está, es lo que me piden. Si me hubieran pedido la edad de Josie, igual, la edad de Josie es 2k, como k vale 9, 2 por 9, 18. Entonces Josie ahora actualmente tiene 18, mientras que Melanie tiene 45. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, he tratado de explicar lo mejor que he podido este tema de razones y proporciones, y espero que lo hayan entendido. Cualquier duda lo vamos a solucionar en clase. Nos vemos.